Señor, enséñanos a orar. Esa fue entonces nuestra oración de esta semana y hoy vamos a continuar con la segunda parte de esta serie titulada Señor, enséñanos a orar. Fíjense que cuando decimos Señor, enséñanos a orar, estamos entonces reconociendo nuestra total y absoluta dependencia de Dios para que sea Él el que pone el control a través de su Espíritu Santo nuestras emociones, nuestra mente, nuestro corazón, y podemos rendir a Él toda nuestra vida para poder poner en sus manos esa petición, ese anhelo, ese deseo que hay dentro de nuestro corazón. Bienvenidos sean todos, reciban un abrazo fuerte. Yo soy el pastor Andrés y entonces continuamos hoy recibiendo de Dios esa gracia, recibiendo de Dios esa bondad y esa misericordia a través de su bendita palabra. Hoy vamos a continuar entonces en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, y pongámosle mucho cuidado a este versículo, en el número 6:6, que dice: pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y así tu Padre que está en lo secreto, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. La semana pasada analizamos el punto de pretender. Fíjense que para esa oración que Dios espera de nosotros no debe haber pretensión. Por eso lo dice muy claro en el versículo 6, dice: así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Esa palabra, en secreto, ¿qué significa? Que Dios espera que de nosotros haya no solamente esa conexión directa con Él, donde lo vamos a encontrar en medio de nuestra intimidad, sino que donde nos vamos a despojar de todo lo que nos sobra. Y no vamos a pretender nada, simplemente vamos a abrir el corazón para poner en sus manos el deseo, el anhelo, la necesidad que tiene nuestro corazón. Cuando hablamos de orar también, entonces, es muy importante, y esta semana me lo preguntaban, pero bueno, sí, se habla mucho de la oración, pero ¿cómo oramos? Y usted ha pensado que para la oración también tenemos que prepararnos. Por supuesto, no estoy diciendo que en todos los momentos, porque cuando nos sentimos en temor, cuando nos sentimos en peligro, cuando nos sentimos que algo que no nos gusta nos va a abrumar, pues nuestra reacción es inmediata, ¿verdad? Inmediatamente tenemos que alzar nuestra oración al cielo y ni siquiera la preparamos, simplemente nos sale del corazón como venga, dependiendo de la circunstancia. Pero cuando hablamos de una oración más profunda, donde sabemos que vamos a pasar tiempo con Dios, tenemos que prepararnos. Entonces yo le pregunto, ¿usted cómo se acuesta? Y usted me va a decir, ¿y qué tiene que ver cómo me acuesto? Bueno, tiene que ver mucho para el siguiente día. Porque cuando tenemos la costumbre y desarrollamos el hábito de podernos ir a acostar con un versículo donde lo analizamos, donde lo meditamos, Dios a través de su Espíritu hace un trabajo en nuestro corazón. Y mientras estamos en el estado del sueño durante toda la noche, Dios hará un trabajo interno en nuestro subconsciente que nos preparará para el siguiente día. ¿Usted había pensado en eso? Pero si usted en la noche anterior ni saca el tiempo para agradecer, ni se conecta con Dios para decirle: Señor, gracias por este día, por lo que ocurrió, etcétera, 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 muy seguramente para el otro día, cuando usted se levante, lo primero que usted va a ser, no sé, el impulso de levantarse o de pelear con usted mismo, dependiendo del tipo de sueño que tenga, para poderse levantar. Pero cuando nos preparamos, entonces Dios dispone nuestro corazón y lo primero que sale de nuestra mente, lo primero que sale de nuestro corazón va a ser ese anhelo de estar con Él y de decir: gracias, Señor, por el descanso.
Gracias, Señor, por esta vida, este nuevo día. Gracias, Señor, por el don de la vida y la oportunidad que me estás dando hoy. Que sea tu Espíritu quien me prepara y que sea tu fuerza, tu gracia, tu poder la que me acompaña todo el día. Y en ese momento, pues entonces comenzamos a orar. Ahora, no podemos encasillar la oración simplemente a un estado o a un lugar o a un momento específico, porque de eso tampoco se trata. Tenemos que desarrollar la habilidad, el talento, el hábito de que tenemos que aprender a orar durante todo el día, en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Tenemos que aprender a que Dios esté siempre con todos nosotros, en todo momento. Usted tiene que aprender a llevárselo. No, es que si no entro en el cuarto y cierro la puerta, entonces no puedo orar. O si no tengo la Biblia en la mano, o si no tengo esto o lo otro, empezamos a buscar disculpas. Tenemos que saber que Dios siempre está presente en nuestro corazón y que yo me lo puedo llevar para mi trabajo, para la escuela, para el colegio, para el lugar que sea que vaya a ir, yo me lo puedo llevar y Él va a estar conmigo. Y eso es lo que hace que en esa conexión, yo en ese instante, en ese momento que me abruma o que hace que salga la necesidad, yo pueda acudir a Él en ese instante. Y entonces ahí conectarnos a través del Espíritu para poder entonces entregar ese anhelo, ese deseo, esa petición que tiene nuestro corazón. Sigamos leyendo el texto y dice después: y al orar no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos imaginen que serán escuchados por sus muchas palabras. ¿Qué significa esto? Que cuando oremos no necesitamos utilizar palabras con significados superiores a nosotros o en un tono o en una circunstancia que fuera como fuera de este mundo. Para Dios, entre más sencilla y entre más sincera sea esa oración, pues será mejor, porque es como llegamos directamente desde nuestro estado a Él. Entonces no vale la pena llenarnos de palabras gigantescas y de poner todo un ceremonialismo en medio de esa oración, porque no es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que podamos, número uno, buscarlo a Él, que Él sea nuestra primera opción, que Él sea nuestra primera circunstancia, que Él sea nuestra primera respuesta. No otra cosa o otra persona o otro lugar, que sea Él el que nos pone. Y entonces, de esta manera, podemos entonces comenzar a desarrollar poco a poco ese hábito de poder orar en medio del trabajo, de poder orar en medio de lo que hacemos día a día, de poder orar en medio de la circunstancia del día a día, en medio del problema. Porque cuando estamos en medio del problema es cuando podemos decirle: Señor, tú estás aquí conmigo, dame la fortaleza que necesito que me des la fuerza para poder aceptar y entender lo que no puedo aprender. Necesito poder aceptar esta circunstancia que es superior a mí, necesito poder entender. Ayúdame a orar, ayúdame a entregar todo mi corazón. Y así entonces es cuando poco a poco, sin ya pensarlo, y casi sin ningún ceremonialismo, sabemos que estamos con Dios y Él está con nosotros. Porque cuando oramos, lo más importante de la oración es saber que Dios está en medio de nosotros. No que estamos levantando una oración sin saber si Dios nos está escuchando. Bueno, yo estoy hablando, pero no sé si Dios me está escuchando. No, tenemos que saber y reconocer que Dios está a nuestro lado, que Dios está cerca de nosotros, nos está escuchando y nos está haciendo fuertes en medio de ese problema y de esa dificultad. En el número 8 dice: no sean como ellos, porque sus palabras, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que lo pidan. Mire qué importante eso. Porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Entonces, Dios sabe nuestra necesidad antes de pedirlo. Sí. Entonces alguien puede decir: ¿y entonces para qué significa pedirlo si Él ya lo sabe? Bueno, porque lo que Dios espera es que nosotros acudamos a Él, podamos recurrir a Él como nuestra primera opción.
donde decimos, Señor, tú eres el dueño de mi vida, tú eres el dueño de mi circunstancia, tú eres el dueño de todas las cosas. Yo pongo en tus manos esta situación. ¿Cuál es tu voluntad? Muéstrame el camino que debo seguir. ¿De qué manera debo actuar? ¿Qué es lo que me quieres enseñar? ¿Qué es lo que me quieres mostrar? Porque cuando un problema que es muy grande viene a nuestra vida, no es simplemente encontrar la solución, sino preguntarle a Dios, Señor, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué es lo que me quieres decir? Permite que pueda entenderlo para no equivocarme y para poder hacer lo que tú quieres que haga. Y después dice esta oración maravillosa. Ustedes deben orar así. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Fíjense qué parte tan importante de la oración es el perdón. Ya vimos la oración del Padre Nuestro, que todos nos la conocemos, lo repetimos, debemos aprender a decirlo de una manera no repetitiva, sino sabiendo las palabras que salen de nuestra boca, donde podemos reconocer que Él es nuestro Padre que está en el cielo y que Él es el que nos provee de todas las cosas. Y esa parte del perdón, entonces, es una clave fundamental en medio de todo esto, y por eso lo dice al final del texto. Dice, porque si ustedes perdonan a otros sus ofensas, su Padre nos las perdonará a nosotros. Pero si no perdonamos a los que nos ofenden, Él no nos perdonará esa ofensa. Así que el perdón hace parte de la oración, porque es como podemos desarrollar en nuestra vida la capacidad de poder perdonar a otro, pero ¿cómo? No en nuestra fuerza y nuestra capacidad humana, sino a través de la voluntad y del Espíritu de Dios que ha puesto en nuestro corazón. Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar, Señor, y que seas tú, y solo tú, y que sea tu gracia, que sea tu favor, que sea tu bendición, que sea tu protección, que sea tu visión, que sea tu amor, el que llena toda nuestra vida, para que cuando los momentos de dificultad lleguen, nosotros podamos acudir a ti como nuestra primera opción, porque sabemos que solo tú y solamente tú tienes el poder sobre todas las cosas y tiene el control para poder cambiar la circunstancia y para poder hallar la respuesta que necesitamos. Ponemos a sus pies nuestra petición y después esperamos en paz, tranquilos de que se cumpla su santa voluntad.